clase de estudio de Hilchot Shabbat en www.koltuvsefarad.com. Hoy comenzando un tema nuevo, el capítulo 64 de el libro Kitzur Shulchan Aruch Mekor Chaim, del rabino Chaim David Halevi. Y como en los capítulos pasados estudiamos las halajot del Kiddush, ahora vamos a estudiar las halajot de las tres seudot del Shabbat. Es decir, las tres cenas festivas que se tienen a través del Shabbat. ¿Ok? No sé si quedan preguntas sobre el tema de Kiddush. Si quedan preguntas, creo que este es el mejor momento para traerlas. Si no, andiamo para adelante. Ok. Halaja Aleph. Hayav Adam lehol shalosh seudot beshabbat. Una persona está obligada a comer tres cenas en Shabbat. Ahat arbit, ve'ahat shaharit, ve'ahat bemincha. Una en la tarde, una en la mañana y otra una en la noche, una en la tarde, una en la mañana del sábado, es decir, una el viernes por la noche, una en la mañana del sábado después de la oración de Shaharit y otra en la tarde del sábado antes o después de la oración de Minha. ¿Ok? Vetzarich lehizaher beshalosh seudot elu. Una persona debe cuidarse sobre estas tres seudot. Shelo ifhat mehen klal. No hacer menos de tres seudot. Esto parte de una realidad sociológica, Javerim, del mundo antiguo, donde la gente comía dos comidas al día. Dos comidas al día, y por lo tanto, para demostrar el carácter especial del Shabbat, se añadía una comida más. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la halajá es que nosotros no tenemos derecho, o sea, no tenemos legitimidad halájica para reducir el número de seudot, de cenas especiales que tenemos en el Shabbat, el número de comidas. Ve'afilu ani hamitparnes min hatzedakah soed shalosh seudot. Incluso una persona pobre que se alimenta de la caridad ajena debe comer tres comidas en el Shabbat. Im haya jole merov achila, una persona ya pues con problemas de salud por causa de mucho comer. Podríamos estar hablando de una persona con indigestión o incluso de una persona con problemas de obesidad, ¿cierto? Que tiene que estar en una dieta muy regulada. O shehaya mit'ane tamid, o una persona que tiene la costumbre de ayunar con mucha frecuencia, patur mishalosh seudot, está exento de estas tres comidas. Vegam nashim hayabot beshalosh seudot. También esto no se piense que como en algunas áreas de la observancia tradicional, que esto es solo se aplica a los hombres. También las mujeres están obligadas a comer tres comidas durante el Shabbat. ¿Ok? Halajá bet. Seudat arvit veshaharit. La comida del viernes en la noche y del sábado en la mañana, o del sábado, pues el almuerzo del sábado y la comida del viernes, ein yotzei bach yedei jovato velo pat lechol hadeot. Todas las autoridades halágicas están de acuerdo que en esta comida tiene que haber pan. Esto es en efecto lo que define a estas comidas como una seudá. Es la existencia de pan en esa comida y la recitación de Hamotzi y la recitación de Birkat Hamazon después. Vegam seudat shelishit te'una pat. Y lo ideal también es que en la tercera comida que se hace en la tarde del sábado también haya pan, pero vamos a ver que hay una
En este caso no es tan estricto. Hay autoridades que permiten que en la tercera seudá no necesariamente comamos pan. Verraúi lehachmir, y es bueno ser estrictos en esto. Leechol shiur que beitzá lechem beseudat Shabbat, comer al menos el volumen de un huevo, que beitzá, de pan en cada una de estas seudot. Esto equivale a 56 gramos. No es mucho. Especialmente pues para aquellos que están a dieta o personas con problemas de alergias, etcétera. O sea, no hay que atragantarse de pan para poder cumplir la mitzvah de la seudá. Aquí estamos hablando que veis el tamaño de un huevo, el volumen de un huevo de pan. ¿Ok? Ve'im kashe alav beyoter yahol lehistapek beshiur kazait. Una persona que por algún motivo no pueda comer mucho pan o no quiera comer mucho pan, puede bastarse con el volumen de una aceituna, es decir, 28 gramos. Es verdaderamente algo bastante pequeño, una medida bastante pequeña de pan. Vemi shelo achal beleil Shabbat yochal shalosh seudot bayom veikadesh biseudat rishona sheochal bayom. Una persona que por algún motivo no haya podido comer el viernes en la noche, debe tener 3 seudot durante el día. Si por ejemplo me quedé dormido, ¿cierto? Esto me ha pasado a mí tal vez 2 veces en mi vida, que llego tan cansado el viernes que digo, me voy a echar una siestica antes de bañarme para Shabbat y ¡pum!, caigo fundido. Y me despierto a la medianoche, me pasaba cuando era soltero. Ya con niños esto es pues prácticamente imposible. Y entonces, al despertar al siguiente día, yo tengo que tener 3 seudot durante el día de Shabbat. Esto es antes de que se ponga el sol. Y necesito hacer kiddush en la primera, como ya habíamos discutido en las halajot de kiddush. Preguntas. ¿Por qué las 3 comidas? Ya habíamos hablado, Ignacio, que en el mundo antiguo la gente comía 2 comidas al día. Y en Shabbat nosotros somos reyes. Debemos mostrar nuestra libertad. Entonces añadimos una cena más. Y también pues hay midrashim posteriores, ¿cierto? Abraham, Isaac y Jacob, un montón de pues de midrashim místicos post facto, pero el tajles del asunto es: el Shabbat es un día de deleite. Comer en abundancia, o sea, que no falte comida, es un placer. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Tomándolo de o sea, añadiendo una comida más. Whatever. O sea, midrashim, esto no, o sea, no, esa no es la causa. Esa no es la causa de que tengamos 3 cenas en Shabbat. La causa es, los rabinos querían que fuera un día de deleite y por lo tanto establecieron 3 comidas durante el Shabbat. De nuevo, hay muchos midrashim, mucha simbología, incluso en la tradición cabalística, ¿cierto? Hay ciertas canciones que uno solo puede hacer el viernes por la noche, porque si no uno desconfigura las sefirot, bla, 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 bla. La causa formal de por qué tenemos 3 comidas al día es muchísimo más sencilla. Oneg Shabbat, exacto. Deleite. ¿Ok?
Eh, las tres comidas deben tener la solemnidad de la primera, pues yo no sé de dónde sacas tú que la primera tiene que ser solemne. O sea, si en tu casa es solemne, pues aquí hay requisitos formales. Aquí hay requisitos formales, ¿cierto? La comida tiene que tener pan. El pan preferiblemente tiene que tener un pan doble. Debe haber pues acompañamientos. Ahora, cada cual acompaña de acuerdo eh, eh, a sus posibilidades. Hay gente, y esto es común a través de la historia judía, que básicamente la comida de Shabbat era pan y a duras penas un poquito de aceite o de vinagre para sumergir el pan. O sea, estas personas estaban cumpliendo la halajá, pues no era la gran cena, pero pues no era la cena, pero era la cena que podían comprar. Y Javerim, esto es algo importante que hay que enfatizar. No hay estándares objetivos prácticamente de qué es una comida honrosa del Shabbat. Pero sí debe ser una comida mejor que la comida de la semana. ¿Ok? Ese es o sea, no es un estándar objetivo, porque cada persona pues come de manera diferente y tiene diferentes medios. Pero no se sientan mal aquellas personas que, cierto, ustedes ven en YouTube estos videos pues de Shalom Aleichem, de estos castrati, cierto, y unas pues mesas con unos cosos blancos y servicios de plata y carne y pollo y gefilte fish y adafinas y un montón de cosas. Si ustedes no pueden pagar eso, pues eso no quiere significar que ustedes no estén cumpliendo el Shabbat. Pero si ustedes viven a punta de tortillas toda la semana, pues que la comida del Shabbat sea un poquito mejor que tortillas. ¿Ok? Si yo lo único que como son sándwiches de mantequilla de maní, para tomar un ejemplo un poco más gringo, toda la semana, porque es lo que tengo o porque es para lo que me alcanza el tiempo, para lo que me alcanza la plata, entonces no sé, sentarme en el Shabbat a comer una sopa es un paso para arriba. ¿Cierto? No hay gente que dice que uno tiene que tener carne en Shabbat, que solo hay alegría a través de la carne. El vegetarianismo judío ha avanzado mucho en los últimos años y ningún rabino va a obligar a alguien pobre, especialmente con los costos de la carne kasher en América Latina, a endeudarse, ¿cierto?, para poder comer carne en Shabbat. ¿Ok? Aquellas personas que viven cerca de fuentes de agua, el pescado es una gran opción que permite pues, una cena con proteína un poquito más elegante y pues muchísimo más fácil de conseguir que pues pollo o carne. ¿Ok? Si el sábado te despiertas a las 3 de la tarde, tienes que hacer tres comidas. O sea, si quedaste profundo antes de Shabbat, igual te toca hacer 3 comidas. Alajá 3. ¿Quién te manda a despertarte a las 3 de la tarde? Alajá 3. Botsea al shetei kikarot. En cada una de estas seudot se hace el hamotzi con 2 hogazas de pan. Ojes sheteihem beyado beshiat birchat hamotzi. Toma los 2 panes con la mano, con sus manos cuando dice la verajá hamotzi. Ubotsea hatachtona aharei haverajá. Y se come primero el pan que está abajo después de la verajá.
Vegam nashim hayavot belechem mishne. Esta ley de que hay que tener dos panes se llama lechem mishne. Los dobles panes. Esto es en remembranza del maná, es en remembranza, pero también tiene una cuestión de lujo. De no solo voy a tener 3 comidas, sino, caray, voy a tener 2 panes en cada una. ¿Ok? Vegam nashim hayabot belechem mishnei. También las mujeres están obligadas a lechem mishnei. Uminhag medagdekim. El minhag de aquellas personas que son estrictas en su observancia. Lirshom besakin al halechem kodem haberaja. Es marcar con un cuchillo la jalá que se va a poner debajo. Si ustedes alguna vez han visto un video de cómo se hace el hamotzi, verán que en muchas ocasiones la persona hace un corte pequeño, marca la jalá, pone esta jalá debajo y dice el hamotzi. ¿Ok? Umitzvah libsoa beshabat perusa gedola shetaspik lo lechol haseuda ve'ata lo nahagu ken. ¿Ok? Y era la costumbre antigua servirse un pedazo de pan lo suficientemente grande para que le aguantara toda la comida. Pero este no es el minhag que tenemos hoy en día. ¿Ok? Didir, en el caso de tu jalá, tú lo que tienes que hacer es jalot más pequeñas. ¿Ok? O bueno, Javerim, pausa y aparte. No hay obligación de tener pan trenzado en Shabbat. Ya algunos de ustedes me han oído hablar de dónde viene la costumbre de el famoso pan trenzado. Las trenzas de Freya es una costumbre del este de Europa, es una costumbre pagana que los judíos copiaron, los judíos del este de Europa, entonces les gusta trenzar su jalá. Eso no significa que ustedes no puedan comer jalá trenzada porque es pan pagano, no. Pero Javerim, si ustedes están en su casa y saben pues que las necesidades de su casa son no comen mucho pan, entonces lo que deben hacer son pequeñas hogazas. ¿Ok? Pequeñas hogazas. Suficiente para que toda persona en la casa pueda comer la cantidad de un kebeitza, de un huevo, o al menos de un kezait, del tamaño de una aceituna. Ok, en mi casa tampoco somos muy paneros. Mi esposa es alérgica al gluten. Entonces yo lo que hago cuando hago jalá es una cantidad modesta y lo que hago son pequeños panecitos. Y eso es, y sobre esto pues es que hacemos el hamotzi en mi casa. ¿Ok? Si no se marca la jalá no hay ningún problema. Este es el minhag medagdekim. La tradición de aquellos que son fastidiosamente estrictos. En efecto, eso es exactamente lo que tú debes hacer. El pan de Shabbat no tiene que tener forma, Javerim. Si nosotros nos montamos en una máquina del tiempo y fuéramos a Fostat en Egipto, en el siglo XII, a ver cómo celebraba el Rambam con su esposa, el Shabbat posiblemente lo que él tuviera fueran pitot. ¿Ok? Importante, esto es ideal, que los panes, aquí estamos hablando del lechem mishneh, que los panes sean completos. No, yo no voy a sacar 2 tajadas de comapán, 2 tajadas pues de pan tajado, y ese es mi lechem mishneh. Ahora, Javerim, si eso es lo único que yo tengo,
pues preferible comer pan a no comer pan. ¿Ok? Pero el ideal de Shabbat, o sea, lo que nos pide la halajá rabínica es que el Shabbat sea un poquito mejor y es tener 2 hogazas. Ahora, eso no significa 2 hogazas por persona. Si las hogazas son lo suficientemente grandes, de esas hogazas puede comer todo el mundo. Y de nuevo, con el tamaño de la jalá no hay tamaño objetivo. La cantidad mínima que una persona debe consumir es el tamaño de un huevo. 56 gramos. Esto no es mucho. O sea, con 2 pequeños panecitos puede comer una familia o sea, puede cumplir su obligación de hacer lehem mishneh una familia de 4, 5, 6 personas. No, una jalá trenzada no cuenta como un solo pan. Una jalá trenzada cuenta como un solo pan. 6 panes, estén trenzados, no trenzados, en forma de flor, en forma de pajarito, en forma de lo que sea. Como mínimo 4. Ya vamos a ver que Seudah Shlishi es muchísimo más flexible. Lo ideal 6, sí. 2 para la cena del viernes en la noche, 2 para el almuerzo de Shabbat y 2 para Seudah Shlishit. Como mínimo. Pero ya vamos a ver que Seudah Shlishit es mucho más flexible. ¿Ok? Ahora, se puede partir con la mano, se puede partir con un cuchillo. Hay mucha gente que dice que prefiere lo uno a lo otro. Yo soy de la escuela de partir con la mano. Especialmente porque tengo niños pequeños en la mesa, tener un cuchillo de pan en la mesa es peligrosísimo. ¿Ok? Halajá 4. Ein hamesubin rasha'in lit'om ad sheita'em habotzea. Los comensales no pueden probar el pan hasta que la persona que hizo la berajá, hasta la persona que hizo el hamotzi, pruebe el pan. O sea, es costumbre de buenos anfitriones. Si el anfitrión por lo general, el balabait, es la persona que hace la berajá o balatabait, hacer la berajá, inmediatamente comer, no esperar a que los invitados coman. ¿Por qué? Porque hasta que la persona que hizo la berajá no coma, las otras personas no pueden comer. Pero si cada invitado tiene lehem mishneh, es decir, frente a cada persona hay 2 panecillos o 2 halot, pues hablando de una cena tremendamente lujosa, entonces en ese caso pues cada persona está haciendo hamotzi por su propia cuenta y pueden comer antes de la persona pues que está haciendo el hamotzi general. Toda persona que coma pan, diga o no el hamotzi, tiene que lavarse las manos, tiene que hacer netilat yadayim. Está prohibido consumir pan en el judaísmo para una persona que no haya hecho netilat yadayim. Ahora, en cuestiones de berajot, lo mejor es que una persona diga la berajá y el resto respondan amén. Este es un principio que se llama citando al Tehilim, Berrov Am Hadrat Amelech. Es decir, cuando mucha gente se congrega, esto le da gloria al rey. Esto quiere decir que es preferible que una persona diga la berajá y el resto respondan amén, a que cada uno diga su propia berajá. Pero como cada persona va a comer pan, todas las personas que vayan a comer pan deben necesariamente hacer netilat yadayim. No solo la persona que va a recitar la berajá. ¿Ok? Halajá 5. Eizehu oneg Shabbat. ¿Qué consideramos el placer del Shabbat?
זהו שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר. Esto es lo que dijeron los sabios, que hay que preparar una vianda, ¿cierto? Algo de comer magro, ¿cierto? Con grasa, sabroso. Un mashke mebusham le Shabbat. Y una bebida perfumada. Hakol lefi mamono shel adam. Todo de acuerdo a las posibilidades de la persona. Para algunos esto es toneladas y toneladas de carne. Para otros es un plato de lentejas. De acuerdo a las necesidades de cada uno. Umishehu ashir vechol yamav ke Shabbat. Y una persona que es rica y que come muy bien todos los días, es decir, que todos sus días come como en Shabbat, tzarich leshanot ma'achal Shabbat mi ma'achal chachol. Debe hacer de la comida de Shabbat algo especial. Debe cambiarla. Ve'im efshar leshanot, y si no puede cambiar, meshanez zeman ha'achila. Cambia al menos la hora en la que come. Im hayar ragil lehakdim me'acher im hayam ragil leacher makdim. Si la persona está acostumbrada a comer temprano, entonces come tarde. Si está acostumbrado a comer tarde, entonces comerá temprano. El punto es, la comida de Shabbat debe sentirse, oler, saber un poquito mejor o diferente a la comida de toda la semana. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihye bidbaro. Minhag na'eh hu lekashet et shulchan HaShabbat bifrahim v'shoshanim. Es una bonita tradición decorar la mesa de Shabbat con flores. Vehen minhag na'eh leshorer shirot velomar livnei beito divrei Torah al parashat hashavua. E igualmente es un bonito minhag cantar canciones y decir palabras de Torah sobre la parashá. ¿Ok? Alajá 7. Dinei seudat shaharit ve dinei seudat minha re'e beferek ayin gimel. Bueno, las reglas específicas de la seudá del almuerzo de Shabbat y de la seudá Shlishit vamos a estudiarlas en los próximos capítulos. Aquí nos vamos a concentrar en las reglas específicas de la seudá del viernes en la noche. ¿Ok? Alajá 8. Bibirkat Hamazon. Entonces comimos, hicimos Ma'im Achronim, nos lavamos las manos y estamos ya dispuestos a hacer Birkat Hamazon. En Birkat Hamazon, Omer, Retzeve Hachalitzeinu be Birkat Bonei Yerushalayim. En la tercera berajá del Birkat Hamazon debe añadir el párrafo Retzeve Hachalitzeinu. Haya favor y sálvanos, robustécenos en este día de Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo me olvido de decir este párrafo de Shabbat? Si me acuerdo antes de comenzar la cuarta verajá de Birkat Hamazon, Omer Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam shenatan Shabbatot limnucha le'amo Israel be'ahava la'ot ulevrit Baruch atah Adonai mekadesh Shabbat. Entonces digo esto: bendito eres tú, Hashem, el Señor del universo, que le dio Shabbatot de descanso a su pueblo Israel con amor, como un signo y como un pacto. Bendito eres tú, Hashem, quien santifica el Shabbat. ¿Qué pasa si comencé ya a decir la cuarta verajá de... ¿Qué pasó si ya comencé a decir la cuarta verajá del Birkat Hamazon y se me olvidó hacer esta adición de Shabbat?
Joser le Rosh Birkat Hamazon. Entonces tengo que volver a comenzar a hacer todo el Birkat Hamazon. Vekol sebi seudat rishona ushni'a shehayav lechol bahem pat. Y esto se aplica a la primera y a la segunda seudá de Shabbat, donde es impajaritable que hay que comer pan. Seudá Shlishi ya vamos a ver que es un ámbito un poco más gris. Aval biseudá Shlishit y no Joser. En seudá Shlishit no es necesario volver. Alajá 9. Lo ikra besefer leor haner. Una persona no debe leer de un libro con la luz de las velas de Shabbat. Y esto no es como con las velas de Hanukkah porque sea santo, sino porque para nosotros es muy difícil entender esto, que estamos acostumbrados a las bombillas eléctricas y a tener mucha luz con mucha facilidad. En el mundo antiguo, y estamos hablando hace 100 años, la gente comía, o sea, la luz de las velas de Shabbat era la luz que tenía para Shabbat. Era la luz que tenía para Shabbat. Y si yo me ponía a leer, me iba a haber tentado en añadir más aceite. Que leer con una sola vela o con dos velas, Haverim, es bien complicado. Para poder leer se necesitan bastantes velas. Lo ikra besefer leor haner. Una persona no debe leer un libro a la luz de las velas de Shabbat. Shema yete haner lehavi hashemen lefi haptilah venimtza ma'abir beshabbat. No sea la persona incline la lámpara para traer más aceite a la mecha y esto acaba así alimentando un fuego en Shabbat. ¿Ok? Esto no se aplica en absoluto a la luz eléctrica. Es decir, ustedes si tienen un bombillo eléctrico, una lámpara, pueden con mucho gusto leer en Shabbat a la luz de esa lámpara. Estamos hablando de una luz de fuego, de una vela. Y sobre el uso de electricidad en Shabbat, vean en el capítulo 75 al final. En 10 capítulos llegaremos al uso de la electricidad en Shabbat. ומותר לכבות הנר בשביל שישען החולה שיש בו סכנה שפיקוח נפש דוחה שבת. Esto, ya que estamos hablando de velas de Shabbat, si yo necesito apagar la vela de Shabbat para dejar dormir a un enfermo de gravedad, puedo hacerlo, a pesar de que es una melajá. ¿Por qué? Porque es pikuach nefesh, es salvar una vida. Tenemos una persona muy enferma, en serio, muy enferma, pues prácticamente moribunda, y la persona no quiere luz. Dice, apágueme esa vela. Apágame la vela, María, apágame la vela, María. Y el Shabbat dice, apágame la vela, María, y podemos hacerlo a pesar de que es una melajá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es considerado terapia y es salvar una vida. Ahora, Javerim, esto prácticamente no es algo que creo que vaya a suceder en ninguna de nuestras... O sea, nosotros no dormimos donde encendemos las velas de Shabbat, a menos pues de que estemos hablando de una situación de una persona que por ejemplo solo puede observar el Shabbat en su cuarto, y el sitio donde comes, el sitio donde duermes, el sitio donde prende velas. Pero la mayoría de nosotros tenemos varios espacios en nuestras casas, Baruch Hashem, y las velas por lo general están en los espacios de comer o en los espacios de sociales, mientras que las habitaciones pues en Shabbat pueden permanecer relativamente oscuras, pues para poder dormir sin ningún problema. Hasta aquí el fin del capítulo. Ahora, en respuesta a la pregunta de Leonardo, ¿de dónde viene esto de que hay que lavarse las manos antes de comer pan? Esto proviene de nuestros ancestros fariseos. El judaísmo rabínico es un descendiente ideológico del judaísmo farisaico, y una de las características ideológicas del judaísmo farisaico era que ellos
proponían comer Julin al Tahorat Kodesh, es decir, comer comida normal. En el mundo bíblico y en el mundo rabínico, cuando hay templo, hay una serie de jerarquías de comidas consagradas. ¿Ok? Hay cosas que yo como agricultor separaba, diezmaba. Esto va para los Kohanim, esto va para los levitas, esto va para el templo. Había comidas que solo podían ser consumidas en Jerusalén, había comidas que solo podían ser consumidas en el templo mismo. Todo era parte de un sistema de santificación. Y los fariseos, una de sus causas ideológicas es que cada persona, de cierto modo, era como un sacerdote en su propia casa. Y ellos se comportaban con su comida normal, con la comida de todos los días, como si fuera comida consagrada. ¿Ok? Como comida consagrada. Los Kohanim, antes de comer ciertos tipos de terumot, antes de comer ciertos tipos de diezmos, tenían que comerlo en estado de tohorá, en estado de pureza. Y esto implicaba, en algunos casos, ir a la mikve, en algunos casos, lavarse las manos, en algunos casos, lavarse también los pies. Y de ahí es de donde comienza esta costumbre. Ahora, esto es de manera completamente sin vergüenza y sin excusa. Esta es una mitzvah de Rabanán. Esto es algo que los rabinos se inventaron. Moshe Rabbeinu no se lavaba las manos antes de comer pan. Del mismo modo que Moshe Rabbeinu en su vida jamás de los jamases leyó la Megilá o dijo Hamot Silechem min haaretz. ¿Ok? Esta es una mitzvah de Rabanán que precede incluso a los rabinos, que va a nuestro ADN farisaico y que lo que demuestra es de cierto modo que en ausencia de un templo, es curioso saber, esto es de cierto modo como nosotros hemos asumido este ritual corrientemente, pero recordemos que cuando los fariseos introdujeron esta costumbre, el templo todavía estaba en pie. Entonces, que cada persona de cierto modo debe aspirar a la santidad, no solo a través de la intermediación de un templo o de un sacerdote, sino que cada persona puede alcanzar la santidad en su vida cotidiana. Y en mi opinión, esta costumbre de lavarse las manos fue una de estas cosas que salvó al judaísmo, que le dio a la gente, cuando el templo fue destruido, un sentido de pertenencia, un sentido de poder, de bueno, no tenemos el templo, pero podemos hacer esto. ¿Ok? Entonces, esta es una de estas alajot que son piedra angular de las mitzvot de Rabanán, y que de cierto modo es una muy fuerte raigambre de nuestro ADN rabínico y farisaico, y bueno, no por ser de Rabanán tenemos, podemos ignorarlo. Mitzvah de Rabanán es tan mitzvah como mitzvah de Oraita. El único momento en que estas diferenciaciones son importantes es cuando hay conflictos de valor entre dos mitzvot. ¿Okay? Pero en situaciones normales, toda persona que vaya a lavarse las manos, que vaya a comer pan, debe hacer un lavado ritual. No es una cuestión de higiene, es una cuestión de lavado ritual. Y al hacerlo, Haverim, traten de interiorizar esta lección de que nosotros como Yehudim podemos encontrar santidad, podemos encontrar a Dios no solo en los grandes templos, pues en las grandes experiencias religiosas, sino también en lo cotidiano. ¿Ok?
El tema de la sal. No hay que ponerle sal a la jalá. No hay que ponerle sal a la jalá. Habiendo dicho esto, tiene que haber sal en la mesa de Shabbat. ¿Ok? Y esto es otro de estos fenotipos culturales farisaicos. Si cada persona, si cada individuo en su casa es como un sacerdote, la mesa de mi casa se vuelve entonces el altar. Y la comida que yo consumo sobre la mesa de mi casa es como los sacrificios. Ahora, todos los sacrificios en el templo iban acompañados de sal. ¿Ok? Sí, muchas personas tienen la costumbre de salar la jalá. O sea, la sal está ahí, pues usémosla, salemos la jalá. Hay mucha gente que pone la sal como en una esquinita del plato y el que quiera ponerle sal a la jalá se la pone. Para aquellas personas que tienen problemas de sodio, tranquilos, ustedes no es necesario salar la jalá para cumplir la mitzvah. Sí tiene que haber sal en la mesa. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión simbólica. O sea, ya estamos a 3 semanas de Pesaj. El judaísmo sobrevivió. El judaísmo rabínico sobrevivió porque los fariseos y luego sus descendientes, los rabinos, eran unos genios de lo que hoy llamaríamos la educación experimental o experiencial. ¿Ok? Esa sal está ahí ¿para qué? Para que los niños pregunten. Todos los días comemos pan sin sal. ¿Por qué esta noche ponemos sal en la mesa? ¿Cierto? ¿Por qué esta noche comemos matzá y no comemos pan blandito? ¿Por qué esta noche comemos vegetales que saben amargo y no vegetales corrientes? Y utilizaron la sinagoga, y más que la sinagoga, el hogar de cada judío, los rituales domésticos, para divulgar un nuevo paradigma, que es que cada judío podía alcanzar la santidad de manera individual y familiar dentro de su esfera doméstica y dentro de su esfera comunitaria, y no necesariamente había que depender de un templo. ¿Ok? No entiendo la pregunta, Leonardo. Si como sin pan no aplica, ¿qué? El ritual de lavarse las manos corrientemente se aplica de manera casi exclusiva al pan. Había personas muy piadosas que se lavaban también las manos antes de comer verduras. Aquellas personas que tengan una agadá tradicional sefaradí van a ver que hay 2 lavados de las manos. Un lavado de las manos antes del carpaz y un lavado de las manos antes del hamotzi. En la tradición ashkenazí, el primer lavado de las manos se hace solo por el líder y se hace sin verajá. Pero en las agadot tradicionales sefaradís se hace el lavado de las manos para ambos. Porque esa es la costumbre antigua. O sea, el Seder nos muestra costumbres rabínicas de comida que se extienden a 2000 años en el pasado. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta de Alejandro, no me estoy lavando las manos por higiene, es necesario un recipiente. Es necesario un recipiente. Cualquier tipo, puede ser un recipiente, o sea, no tiene que ser un vaso pues con 2 asas, con 2 manijas, puede ser un vaso de plástico, puede ser un vaso de copor, puede ser una totuma, puede ser lo que sea. Lo importante es que sea un contenedor y que este contenedor contenga un revi'it de agua. Ya el revi'it lo habíamos definido como 86 milímetros, ¿no? Como 86 centímetros cúbicos de agua. Esto no es mucho.
Esta es la cantidad mínima para hacer Netilat Yadayim. Si a ustedes les interesa, las leyes de Netilat Yadayim ya las estudiamos en detalle en nuestras clases de Rambam, las cuales pues todavía no he podido subir al canal de YouTube, pero están en koltuvsefarad.com/rambam.html. Ahí están nuestros archivos de las clases de Rambam, y en Hilhot Berajot, capítulo séptimo octavo de Hilhot Berajot está dedicado exclusivamente a este tema de cómo se hace Netilat Yadayim, y una de las condiciones sine qua non es que tiene que ser a partir de un recipiente. Preguntas. No entiendo la pregunta, Ignacio. La matzá es pan. La matzá es pan. ¿Cómo cumples esta mitzvah en Pesach? Usas matzá. La verajá para comer matzá es hamotzi lechem min haaretz. La verajá para comer pan blandito, trenzado con huevo, con todo lo que... hamotzi lechem min haaretz. ¿Ok? Se puede hacer su propia matzá. No es fácil. No es fácil. Las instrucciones, espero que todos o la mayoría estén siguiendo mis estudios de Hilhot Hametz Umatzah que estoy publicando en la página de Kol Tuv Sefarad. Están también en el canal de YouTube. Esto lo hice hace 4 años. Simplemente pues están divididos para que 8 minutos cada día ustedes aprenden todas las halajot de Hametz Umatzah entre Purim y Pesach, que es una tradición. Estudiamos las leyes de Pesach antes de Pesach 30 días, esa es la costumbre. Creo que en el capítulo séptimo, octavo se explica cómo se hace la matzá. El gran problema para la matzá es encontrar harina que no sea hametz. ¿A qué me refiero? ¿Qué es hametz? Hametz, halágicamente, es harina de los 5 granos de la tierra de Israel, que son trigo, avena, cebada, centeno y espelto, que haya entrado en contacto con humedad, con agua, y hayan elapsado 18 minutos, algunas opiniones 22 minutos, antes de que esto llegue a su forma final, antes de que termine de hornearse. Esa es la definición halágica de hametz. El problema es que la mayoría de los ingenios industriales, una de las formas que hacen para preservar la harina, para que la harina no desarrolle bacterias y no se pudra, o sea, la harina es almidón, es una cosa tremendamente rica, eso le causa una bacteria y la bacteria se riega. Una de las formas en que nosotros de cierto modo esterilizamos nuestra harina es pasteurizándola con vapor. Eso significa que la mayoría de las bolsas de harina
que hay en el supermercado ya son hametz. Y son hametz desde que salieron de la fábrica. Bueno, 18 minutos después de que les pasaron el vapor. Y hay un principio halágico que es que una vez algo se vuelve hametz, ya no hay nada que hacer. Y lo bueno del principio es que una vez algo se vuelve matzá, ya es imposible volverlo hametz. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen una fuente de trigo o de harina sin pasteurizar, de harina pues que haya sido vigilada, pues de que no haya entrado en contacto con humedad, entonces ustedes técnicamente podrían hacer su propia matzá. Yo todavía no me he animado. No me he animado porque es bastante difícil. Se requiere varias personas, esto es un esfuerzo colectivo, toca hacerlo prácticamente todo en un día. Y eso que acá en Oklahoma, esta es una de las zonas donde más trigo crece en los Estados Unidos. Si yo quiero ir a conseguir una bolsa, yo puedo incluso ir y cultivar mi propio trigo. Sería pues shmura, matzah, shmura, triple shmura. Pero todavía no me he animado. Lo bueno incluso de hacer su propia matzah es que entonces sería matzah blandita. Esta cuestión de la matzah galleta, de la matzah saltina, es una cuestión reciente. O sea, la matzá hecha por máquinas puede lograr ese nivel de finura y por lo mismo de crocanteidad. No sé si es una palabra. Pero en la antigüedad la matzá era blanda, era como una tortilla. Era como una tortilla. Y era un poquito más gruesa. Pero pues es difícil. Como decía la chimoltrufia, ¿para qué les digo que no? Sí. Bien complicado hacer matzá. No imposible, pero sí complicado. Preguntas. A ver, no levanten las manos que no les, o sea, no sirve de nada levantar las manos. Esto es para clases más grandes.